Muy buenas tardes, amigos que nos siguen a través de esta plataforma de YouTube y las demás plataformas que transmiten este programa a la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, transmitido cada viernes de 5 a 6 de la tarde, patrocinado por la Fundación Trópico Voluntariado para el Desarrollo y la misma Comisión de los Derechos Humanos. Hoy tenemos un invitado especial con un tema muy importante, y es en cuanto al feminicidio en la República Dominicana, lo que es la indignación, la propuesta y soluciones reales. Contamos hoy con la visita del experto en la materia, Fidel de los Santos, psicoanalista de este tema. Buenas tardes. Buenas tardes, líder. Hermano, agradecido de que usted se encuentre aquí con nosotros en esta tarde para debatir este bello y hermoso tema. Bien, y agradecido me encuentro yo de ustedes de darnos esta oportunidad en este espacio, porque así como he dicho en otras ocasiones, estamos dando continuidad a un tema muy importante para nuestra sociedad. Y yo pienso que darle continuidad a un tema de este tipo ya es un factor diferencial. Un factor que la sociedad dominicana, en el cual necesita despertar para ver la única vía que nosotros proponemos para erradicar este problema. Porque aquí en la República Dominicana se habla de violencia contra la mujer, violencia de género, se dice ni una más, pero nadie, absolutamente nadie, se ha prestado a hablar de un modo, de un camino, de un cómo pudiéramos recuperar la sociedad y erradicar ese problema. Porque usted, al igual que yo, sabemos que este feminicidio perseo, como se le llama, no era un problema de nuestra cultura. Nosotros no veíamos eso en el país. Fidel, ¿y cómo se define el feminicidio y cómo se diferencia de los demás homicidios en la República Dominicana? Fíjese, como usted sabrá, cuando decimos la palabra feminicidio, tenemos que ir a su origen, a su verdad, no a la realidad que se ha dictado hoy en día, en el cual lo que ha hecho es que se ha ofuscado la sociedad. Un feminicidio vendría siendo el asesinato de una mujer por el simple hecho de representar ser una fémina. Y es un tema que se viene discutiendo a colación desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no se tiene registro realmente de la intención feminicida en un hombre, aunque sí se habla del hombre feminicida. A diferencia de otros casos, bueno, en el caso en que cuando es la mujer que mata al hombre no se dice masculinicidio, sino homicidio. Pero el concepto del feminicidio lo que se busca es crear un matiz en el pensamiento crítico de la población. Entonces yo soy de lo que digo que debiéramos de ir a lo correcto, que el término es usoricidio, que es el crimen conyugal, el crimen pasional, un crimen relacionado a muchísimos factores que podemos encontrar dentro del marco de las disyuntivas que se generan en las parejas en el hogar. ¿Y cuáles son los principales motivos, a su experiencia, que ocasionan los feminicidios en nuestro país? Nosotros tenemos una sociedad informada, una sociedad donde a la mujer se le ha dicho que debe de empoderarse porque historiográficamente fueron desplazadas, fueron humilladas, fueron maltratadas, y eso ha generado una rebelión social de la mujer hacia el hombre que abarca, y que cuando se comenzó se hablaba era de equidad, o sea, derecho de participación, que es un derecho que respeto mucho. Equidad de género. Equidad de género, es un derecho que respeto mucho a la mujer, porque la mujer tiene derecho a participar en todo lo que es todo programa social, político-social del país. Sin embargo, el término empodérate lo que ha generado es una rebelión hacia la masculinidad, malas información que se están dando. Partiendo de ahí se ponen diversas excusas para generarse el conflicto. Una de ellas es la economía, la comprensión, la falta de comunicación, la falta de integración social en el matrimonio y otros factores. Pero sí estamos viendo que estamos teniendo una masculinidad y una feminidad muy rebelde entre sí. O sea, se ha desintegrado la sociedad, no hay una integración. Por tanto, no hay un punto en específico, pero sí lo mencionado, se convierten en diversos puntos en el que se generan estos casos. ¿Y qué fallo ustedes como analistas de las situaciones actuales en la palestra pública, cuáles son qué fallo hay en el sistema judicial que
tanto se repite estos casos de personas que ya han sido apresados y que luego el sistema judicial lo pone en libertad? ¿Cuál ha sido el fallo? Bueno, mire, lo primero que hay que ver es que cuando hablamos de sistema judicial no podemos simplemente fragmentarnos en ese sentido. Tenemos que hablar de las autoridades en sentido general, porque el sistema judicial aplica lo que el Congreso somete como ley, lo que se aprueba como ley. En base a ese principio que se actúa, a eso yo le llamo dialéctica. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La sociedad obedece a lo que la información en sentido general se le coloca. Yo recuerdo que en el año 2007, cuando comienza el procedimiento de poner en ejecución lo que es la ley 2497, la ley que habla de violencia de género, la ley que habla de violencia en contra de la mujer y violencia intrafamiliar, se comenzó a informar la sociedad, en el cual la sociedad entonces crea lo que se llama el principio dialéctico y luego actúa, convirtiendo eso en un problema cultural. Es decir, las autoridades en sentido general deben de contemplar el daño que se le está haciendo a nuestra sociedad. Lo primero es que nosotros en nuestro país no estudiamos el concepto en el que se encuentra el pensamiento crítico de la nación y le imponemos una ley. ¿Qué pasa cuando lo hacemos así? Si la población no está preparada para ese sistema de ley, entonces sucede algo. Comienzan las reacciones. Correcto. Partiendo de ahí es que comenzamos a ver todo este resultado que tenemos. Mire cómo en esta misma semana un oficial de la policía le quita le quita la vida a su pareja, e incluso vimos en los medios de comunicación que los vecinos, los conocidos de ellos hasta se sorprendieron porque lo entienden a él como una persona de una conducta pacífica. También hay un caso de un juez que le quitó la vida a su pareja. Un juez. Oiga esto. Sí. Entonces, esto está alcanzando a toda la sociedad. ¿Qué papel juega la cultura machista en el aumento del feminicidio en la República Dominicana? Quiero que usted sea explícito en cuanto a esa respuesta. Esa pregunta tiene mucha tela que cortar. Claro. Porque es que mirando de frente a la sociedad como está, ¿en qué auge y competencia se encuentra ese concepto llamado machismo, del que yo le llamaría hembrismo, no feminismo? Porque no podemos poner a luchar un niño con un titán, eso es imposible. No. O sea, esa guerra de que macho feminista, eso es una aberración que se ha instalado. Aquí lo que hay una guerra es macho hembrista, donde se están queriendo imponer. Pero el concepto del machismo, que ha sido muy desplazado realmente hoy en día, lo vemos culturalmente, lo vemos en la misma abogacía de la sociedad. Porque anteriormente el hombre macho salía sin camisa a la calle, tenía un harén de mujeres, él era el padrote, etc. Sin embargo, hoy en día se ve lo contrario. Se ve que la mujer es la que está vistiendo un poco deshonestamente e incluso se le exigen respeto a esos derechos. Entonces, ¿dónde queda el machismo? Si nos vamos al área laboral e industrial, la mujer está abarcando más que el hombre los espacios. Si nos vamos a las universidades, eso es descomunal. Entonces es ahí donde yo digo, pero la cultura machista de la que se habla, ¿dónde queda? Entonces pudiéramos cambiar la visión y ver todo el escenario de la realidad que estamos viviendo en ese concepto y no quedarnos precisamente en un fractal de la realidad, porque estamos fractalizando la realidad y nos estamos identificando por eso. La mujer aquí ya le ha llevado la carrera al hombre. Entiendo que más bien aquí lo que hay es una guerra de género, producto del interés de abarcar el poder, las posibilidades del espacio, del poder, en el hogar, en la sociedad, en sentido general. ¿Usted cree que las víctimas de este tipo de acción cuentan con alguna protección real y efectiva en nuestro país? Lo primero es que la protección no sería lo ideal, porque ¿cómo protegemos a tantas mujeres? ¿Cómo podemos mantener constantemente vigilante y la sociedad, las autoridades no cuentan con suficientes agentes para... Porque imagínense, en lo que vamos de año, aparte de que tenemos 33 casos, tenemos más de 1000 denuncias. Entonces, como esas 1000 mujeres, le asignamos un equipo que la proteja. Entiendo que la protección, aparte de que no es lo recomendable, ni es realmente lo que funciona, ni es lo que se posibilita, tampoco sería lo ideal. Más bien, este indicativo del que estoy hablando
deja bien aclarecido que no hay suficiente protección para la mujer. Por tanto, es un tema que tiene sus fallas y que no hay manera, ni forma humana, ni creo que haya un presupuesto que adecue que cada una de esas mujeres va a ser protegida, porque entonces eso sería un gasto para el Estado. Ahora bien, yo como psicoanalista recomiendo lo siguiente. ¿Cuál sería la mejor protección que se le daría a una mujer o a las mujeres? La preparación. Pero no estoy hablando en el sentido de la preparación académica, no estoy hablando en el sentido de la preparación económica. Hablo en el sentido de la preparación educativa y conciencial para manejarse en su hogar, con su pareja y también, bueno, a los dos realmente, y también para saber conducirse en los medios, en los momentos en los que se encuentra en una situación de disyuntiva. Porque educación y conciencia es lo que nos hace falta. La sociedad tiene este problema en la mano de las jurisdicciones. Cuando es un tema de educación, siempre lo he dicho y siempre lo diré. ¿Y usted cree que el Estado dominicano no ha puesto interés en crear ese tipo de organizaciones o una institución que real y efectivamente dé al traste con eso que usted acaba de explicar? Mire, hay un tema un poquito quizá no muy conocido, pero hay una palabra por ahí que dice, a veces lo que se muestra a venta no precisamente es lo que está. Es como cuando usted va a un restaurante y ve el dibujo de la gastronomía en el catálogo. La carta. Exacto. Pero entonces cuando le ponen el plato en la mesa, usted se lleva una decepción. Yo haría esta comparación. ¿Por qué razón lo digo? Porque se hace mucho ruido, se le está pidiendo se habla del Ministerio de la Mujer, se hablan de muchísimas ONG, se hablan de muchos métodos, no está resultando. Y si no está resultando, entonces no se está haciendo lo adecuado, no se está haciendo lo correcto, no se está haciendo lo que podría generar un resultado en la sociedad. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar directamente con la sociedad. Yo soy de lo que el mensaje que nosotros traemos y la propuesta que traemos para el país, para erradicar ese problema, hay que hacerlo de manera cosmogónica, no antagónica. Las medidas de prevenciones en ningún lugar dan resultado, porque en los pocos resultados que se pueden ver son de manera particulares. Ok, quizá la justicia puede ir a San Pedro de Macorís, tomar una denuncia y salvar a una mujer en la que se le puede evitar que su pareja o expareja culmine con su vida. Pero mientras eso se ejecuta, en San Cristóbal se da un caso, en Santiago se da el otro, lo estamos viendo en el día a día. 33 casos en lo que llevamos de año. Eso es escandalizante. O sea, entonces, en definitiva, las instituciones que se han creado para la protección de la mujer no están dando no han dado resultados para los que fueron creados. E incluso, si los resultados se basaran en base al ruido que se hace, pues ya que hace rato que no se viera un caso. Y como le dije detrás de cámara, en el pasado programa en el que me entrevistaron en el Nuevo Diario, yo había dicho el 12 de octubre del pasado año que las mujeres que iban a morir en el año 2026, 2027, 2028 y así sucesivamente, en ese preciso momento aún vivían. O sea, esas 33 mujeres que llevamos este año, en ese momento estaban vivas. ¿Y cómo yo defino eso? Como el principio de la predicción por medio de la dialéctica. La dialéctica armada garantiza que esas mujeres, su vida iba a culminar, que esos hombres iban a culminar cometiendo ese error. Entonces, ¿cómo logramos evitar que eso suceda ahora para el 2027? ¿Cómo logramos evitar eso si lamentablemente la dialéctica está armada? Seguimos haciendo lo mismo, no vamos a poder crear lo diferente como resultado. A ustedes los invitamos a que no se muevan de sus asientos y que nos sintonicen y sobre todo que le digan a sus amistades, amigos, familiares y allegados a que se suscriban a nuestro canal. Somos la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Saludos, mi nombre es Brendali Martínez Polanco, desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les invitamos a todas las filiales pasar por favor a renovar sus carnés y actualizar sus informaciones. Estamos activos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda, carnetizarte es importante.
Gracias por mantenerse en sintonía. Somos la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, patrocinado por la Fundación Trópico, Voluntariado para el Desarrollo y la misma Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy tenemos el tema del feminicidio, más allá de la indignación, propuesta y soluciones reales. Contamos con la visita de un psicoanalista especialista en la materia, Fidel de los Santos. Fidel, estamos de nuevo en el aire. Bien. Hermano, este es un tema que no sería un tema de una hora como es este programa, este es un tema de semanas, Hay que meses. darle una continuidad. Hay que darle una continuidad a este Así programa. ¿Qué política pública debería implementar de manera urgente para prevenir esta situación y estos casos en la República Dominicana, el Estado Dominicano? Yo diría revertir lo que como dialéctica tenemos armado. Lo primero es lo siguiente. En nuestra sociedad se ha armado esa guerra de género, y eso ha desintegrado la sociedad. Yo le voy a hacer una pregunta fácil. ¿Cuál departamento del Ministerio de la Mujer está siendo dirigido por un hombre? Bueno. Todos son féminas, pues ya ahí se está hablando de una desintegración social. La mujer y el hombre no fueron diseñados para desintegrarse, están diseñados para integrar. Por tanto, en esta lucha tenemos que integrar. Esta mañana cuando escuché la noticia de la cifra que llevábamos, dice una psicóloga del Ministerio de la Mujer, no recuerdo su nombre, dice que tenemos que seguir la lucha en favor de la masculinidad positiva. O sea, simplemente se enfoca a un único género. O sea, el problema de lo que estamos viviendo es únicamente del varón. Sin embargo, los estudios arrojados que nosotros hemos hecho nos dan un resultado distinto. Esto no es un problema solamente del varón. No. Estamos parcializando, y una mesa de 4 patas sin 2 patas no va a estar estable. Por tanto, tenemos que integrar la familia. No es un llamado a una masculinidad positiva. Yo no he visto a ningún comunicador, a ningún psicólogo, a ningún influencer de la sociedad, de redes sociales por todas partes, hablar en qué debe de integrarse la mujer en su comportamiento en beneficio de la conducta del hogar y del hombre. Aquí el llamado únicamente se le está haciendo a jalarle las orejas al hombre. Entonces, vuelvo y les repito, tenemos que integrar ambos géneros. La sociedad, en los medios de comunicación, nadie da una opinión en virtud de la armonía intrafamiliar. Todo está fundamentado sobre la base de esta guerra. Entonces, esto tiene capítulos y acápites que muestran que al parecer esto fue intencionado. ¿Me entiende? Porque como derecho de la mujer se necesita su participación por medio del empoderamiento, que representa el uso del poder. Entonces yo soy de lo que digo que cuando se busca la solución de un problema como este, pero que dicha solución representa estar sobre la base del odio, el resentimiento y la venganza, todo eso aniquila a toda posibilidad, incluyendo a futuro, de que podamos vivir en una sociedad conyugal e intrafamiliar digna de una cultura de paz. ¿Qué impacto crea en la familia y sobre todo en la sociedad en general los feminicidios y homicidios intrafamiliar en la sociedad dominicana? Ese impacto del cual usted me pregunta está a corto, mediano y largo plazo. Yo di una rueda de prensa en el 2020 al periódico Hoy, antes de la pandemia, prepandemia, en el cual yo hablé de una cifra que se llevaba del 1997, cuando se inició la puesta en función de la ley, hasta el 2018. Llevábamos una cifra de 2.753 víctimas, en el cual el 93% de los casos dejaba a niños en la orfandad. Entonces, uno de los impactos que podemos ver en esto es que cada uno de esos niños que quedaron huérfanos, que están en las escuelas, que escuchan a sus compañeritos hablar de sus padres, pero que ellos no pueden decir lo mismo, qué efecto psicológico, qué conformación traumatológica se desarrolla en la cabeza de ese niño. Es decir, que por medio de esto yo puedo darle un indicativo comprobable. Tenemos más de 40 años solamente en esa cifra, más de 40 años de psicopatía, de sociopatía, de los diferentes tipos de trastornos
tanto de la personalidad como de la mente. Y en ese tenor habría que pensar entonces qué están haciendo las autoridades para conformar esas mentes que puedan persuadir esa situación. Porque vuelvo y le repito, es un niño que no está viendo a su papá y a su mamá, que está consciente de que su padre culminó con la vida de su madre y que no puede hablar de sus padres con sus compañeros, que el día del padre, el día de la madre, el día de Navidad, los días afectivos no pueden ver una familia complementaria. Entonces, esa pregunta sin respuesta, ese por qué a mí, genera muchas controversias traumatológicas en la mente. Fidel, ¿y qué trauma usted entiende, yéndonos más allá de lo que se ve, como dijo usted ahorita, qué trauma usted cree que crea en la mente de esos niños que no tienen al padre, no tienen a la madre, que se crían disfuncionalmente? Son dispersos, pueden degenerar en cualquiera de los traumas registrados, de los principales, e incluso agudizarlo. Puede ser el trauma de la psicopatía, de la sociopatía, del narcisismo, puede ser el trauma de la bipolaridad compulsiva, trauma del trastorno, del desafecto, el trastorno bueno, no me llega ahora a la cabeza el término, pero sí que afecta mucho las emociones, la bipolaridad, etcétera. Esos trastornos que se desarrollan tanto de la personalidad como de la mente pueden estar asociados a la violencia compulsiva como a la violencia compasiva. Y en ambos casos hace que la persona se convierta en una persona totalmente perjudicial a la sociedad, en un estado de demencia comprobado a la sociedad. Sí, porque se crecen en un ambiente de rencor, odio, rechazo, repudio, a todo tipo de compartimiento social. Imagínese, usted no querría que una hija suya se case con un joven que su papá ejecutó a su mamá. Usted podía entender, como se dice el refrán en el argot, de tal palo tal astilla, y eso generaría un rechazo para esa persona, en el cual cada uno de esos puntos terminan llevando a la persona a una especie de trastorno en el cual se encierre. Muchas veces toman decisiones suicidas. Fidel, ¿cómo puede la educación contribuir a mejorar, vamos a decir, porque como no hay un mecanismo para erradicarlo, a mejorar este tipo de situaciones que se están creando en nuestra sociedad concerniente al tema que nos consiste? Siempre y cuando esté de la mano con la conciencia. La educación más básica puede formar parte de eso. Yo siempre hablo de los primeros 5 principios básicos de la educación. El primer principio, el intrafamiliar, el complemento de la familia. El segundo, el académico, la conformación estudiantil. El tercero, el espiritual, hay que hablarle de Dios. El cuarto, el conciencial, hay que hacerlo consciente de todo. Y el quinto, que es lo que reúne los primeros 4, el intelecto. ¿Y qué es el intelecto? Es lo que no me permite verme a mí ni por encima ni por debajo de nadie. A sabiendas de que no importa en el estado en el que la persona se encuentre, todos somos iguales. Por tanto, eso no me permite discriminar. Esos son los primeros principios, los 5 principios básicos de la educación. Cuando estos principios se conjuncionan en la conformación del pensamiento crítico de un individuo, tenemos una persona cuerda y útil a la sociedad. Por ende, por ahí es que debemos de empezar. Por eso que digo que es un problema de educación, no de jurisdicción. Ahora vamos a hablar de nosotros mismos, que le tenía esa guardadita ahí. ¿Y qué rol usted entiende que deberíamos adoptar y empoderarnos los hombres con relación a la prevención de ese mal que nos está afectando? Mira, hay 2 cosas que yo refuto. El empoderamiento es uso del poder. Poder, política, son las mismas etimologías. Todo el que usa el poder, si no tiene un grado de conciencia y educación bien desarrollado, se va convirtiendo con el paso del tiempo en un tirano. En cambio, yo cambiaría la palabra empoderamiento por la palabra responsabilidad. Sería mejor hacernos responsables de una buena educación, de una buena conformación, de un buen todo. Otra palabra que refuto es la medida de prevención. Donde quiera, y esto lo hemos conseguido como resultado a través de nuestros estudios e incluso a nivel internacional, en áreas diferentes de la vida, donde quiera
que se toma como método en cualquier tipo de problema la medida de prevención, terminamos por no prevenir nada. Yo siempre pongo el ejemplo de las sociedades que se desarrollaron a la orilla de los manglares en Miami, que en esos manglares existe un lagarto que le llaman alligator, que es familia del cocodrilo, y cada año se registraban 40, 50, 60, hasta 100 casos en la que personas morían en la fauce de esos animales. Se implementaron letreros, campañas, medidas de prevención, anuncios. El problema no se resolvía. En 1994, una jugadora profesional de tenis, no recuerdo su nombre, fallece en manos de un animal de esto. Entonces, ¿qué hubo que hacer? Acudir a una medida de erradicación del problema, no de prevención. Erradicar porque la medida de prevención lo que hacen es que te mantienen alerta. El problema es que usted no se puede mantener conscientemente alerta de un problema permanentemente, porque la mente, y más en esta época, está recibiendo informaciones constantes, cambiantes, en gran número y de manera exponencial. Por tanto, en un momento determinado, ¿qué va a suceder con usted? Que su mente se va a distraer en otra cosa y luego va a caer en la trampa. Cuando se habla de medida de erradicación, ¿y qué fue lo que hicieron los estadounidenses? Que entonces retiraron todo el vecindario del alrededor de los manglares, o tenían que acudir a eliminar la especie, pero medio ambiente prefirió tomar una medida diferente. Los problemas se acabaron. Eso pasa con lo que le estoy diciendo. Tenemos que quitarle el problema de la mano a la jurisdicción y llevarlo a educación, porque solamente educación y conciencia puede erradicar esto. Ese policía que tuvo, seguramente una persona estudiada, porque se habló muy bien de él, tiene una buena educación, pero la falta de conciencia lo llevó a cometer ese error. O sea, que estamos hablando de algo que Fidel, tiene comprobación. Como le dije en principio, y aquí en televisión y en este tipo de plataformas, el tiempo es el peor enemigo de nosotros. Yo le voy a dar a usted 5 minutos para que usted hable en cuanto a qué podemos tomar como solución y acciones concretas para tratar de hacer lo que hicieron quien usted acabó de mencionar para erradicar el problema de los aligartos en aquel país. Como yo he dicho siempre, cambio de la información que está estructurada, la información que está operativa, la información que está emitida, la información por el cual se manejan nuestras autoridades, la información que ha recibido la sociedad en cuanto a esto. La información crea la dialéctica o hace que la población construya la dialéctica. Y yo he dicho, ¿qué es una dialéctica? La dialéctica, yo siempre pongo este ejemplo, viene siendo como un caminito vecinal, de eso que vemos cuando vamos a los campos, que entramos en esos solares baldíos, que queremos cruzar de un lugar a otro, y vemos que hay un caminito en el que el caminito serpentinea, sube, baja, así dobla. Nadie sale del patrón del camino para caminar por el área baldía. Por tanto, el camino le está informando cómo usted debe de continuar. Así opera la dialéctica. Porque cuando informamos la sociedad construye la dialéctica y luego se hace operativo. La palabra información es el tripartito o la trilogía que indica lo siguiente. Información significa interioridad, forma y acción. Por medio de lo que nos informamos, en nuestro interior le damos forma a algo en el cual luego vamos a actuar. En los hogares hay 2 dialécticas construidas que están chocando. Cuando la familia se ve en una disyuntiva, en lugar de acudir, como hacía antes, al diálogo, a los consejos intrafamiliares, a las reuniones familiares para eso, lo que acuden es a la fiscalía y a la reacción de la misma. Por tanto, en el hombre y la mujer están construidas la siguiente dialéctica de forma cultural y muy oscura. En la mujer está, lo envío a prisión, en el hombre está, la ejecuto. Esas dialécticas están chocando y ese es el resultado que la sociedad tiene. Entonces, como tenemos una sociedad femenina que está informada de que cuenta con un sistema de ley en el cual el varón no siente el mismo apoyo, lamentablemente el resultado es el que estamos viviendo. Por tanto, cambio de información, cambio de la operatividad, cambio de la dialéctica, un resultado diferente. Señores, estos fueron los consejos y la experiencia de Fidel de los Santos, psicoanalista del problema que está arropando a nuestra ciudadanía. A ustedes les invitamos a que se suscriban, los que no han tenido el tiempo y la oportunidad para hacerlo. Somos la voz de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, transmitido cada viernes de 5 a 6 de la tarde. Los esperamos el próximo viernes y recordarles
que nos den nuestro like. Hasta la próxima.